El reto que se tiene en el campo es que tratas con personas y cómo logras que esa persona que estás comunicando vea hacia donde tú quieres que él vea en lo que tú estás haciendo tu acción. El llevarlo a agregarle valor, a decirle, oye, considera esto y este alcance, pero lo tienes que comunicar. Pero me tiene que quedar tan claro a mí para que cuando yo lo comunique le sea claro a la otra persona, incluso. Reforzar la comunicación. El modo como me voy a relacionar es establecer un punto de partida y un punto de llegada. Si yo obvio o supongo que si yo estoy llegando aquí es porque voy a llegar a este resultado y no lo comunico, ahí es donde tenemos los problemas de comunicación. Y cómo establecer esos acuerdos del cumplimiento, pero debe de llegar a un punto en común donde yo lo pueda establecer con la otra persona y que la otra persona no lo sienta como una imposición, sino que hay un cumplimiento y que yo requiero de su participación para que se logre en conjunto. La otra es cómo puedo regular mi estado emocional, porque no es sencillo el estar haciendo estos acuerdos con las personas cuando muchas veces se llegan a cerrar y no te escuchan. Entonces también es encontrar otra forma de explicárselo para llevarlo a ese entendimiento. Tú como líder tienes el conocimiento técnico, tienes la competencia porque estás liderando una acción, un plan de trabajo, un cumplimiento. La otra es cómo lo comunicas y vas guiando a las personas durante todo el proceso. Esa capacidad la tienes que ir desarrollando. Tienes que mejorar tu comunicación interna, cómo te hablas, cómo te escuchas, cómo organizas, cómo observas, cómo estructuras, cómo haces tu plan de trabajo y después fortalecer tus habilidades sociales de comunicación. El cómo voy a presentarme, cómo voy a dirigirme, cómo voy a establecer ese lineamiento y ese alcance. Que eso lo que nos lleva es ir desarrollando este tipo de habilidades y llevar el tema de la inteligencia emocional más allá de un tema interesante o que suena muy bien, a llevarlo a mi vida diaria. Yo lo que les puedo decir es que cada uno de ustedes puede ir desarrollando esa habilidad de inteligencia emocional, pero lo requiere es que lo vayas desarrollando, que conozcas muy bien el alcance intrapersonal, que es todo cómo yo lo percibo, lo interpreto, y después cómo lo voy a comunicar sin que quitarle la emoción. Es identificar qué emoción tengo, y después cómo la voy a enfocar, cómo la voy a canalizar y fortalecer mis habilidades de comunicación o las habilidades sociales. Cada uno de ustedes tiene que distinguirse porque son líderes que están ejecutando acciones. Es interesante el que exista también con su líder, en este caso con Ricardo, esa comunicación de situaciones que se están enfrentando y en conjunto pueden desarrollar una estrategia. Esa comunicación lo que hace es fortalecer, pero también hay que comunicar las mejores prácticas, como en esta semana hubo una mejor práctica y hubo un resultado. Aquí lo interesante es que el resultado de uno de sus compañeros es la imagen del resto del equipo. Entonces, ¿cómo logramos que todo el equipo esté en un cierto nivel de calidad de atención y seguimiento que se distinga y también las situaciones complicadas se conviertan en experiencias para mejorar y también retroalimentarlas dentro del equipo? Aquí lo que me gustaría que vieran ustedes es que mi compromiso es provocar que ustedes sigan desarrollando este conocimiento práctico. Aquí la ficha te está dando tips, es una información muy sintetizada, pero realmente el tema de la inteligencia emocional va en 3 niveles. Inteligencia emocional, coeficiente emocional y coeficiente del cambio. Ustedes trabajan mucho el tema del coeficiente del cambio. ¿Qué significa? Que cada localidad o cada lugar ustedes que van tiene una característica diferente en la cual tienen que adaptar, incluso ser muy creativos para dar el cumplimiento. Entonces también eso te requiere tiempo para establecer y llevarlo. Es un esfuerzo adicional, pero te va a distinguir como líder que está dirigiendo ese objetivo que va a establecer en un impacto positivo. Aquí tenemos que ver más allá
de nada más un comportamiento. Les voy a poner un ejemplo que en el tema latinoamericano se confunde mucho. Se llega a confundir carácter con temperamento. Creemos que alguien que tiene carácter, ese es alguien que grita, dice, insulta y hace. No, esa es una persona con un temperamento incontrolable. Alguien que tiene carácter puede regular y puede balancear una situación y canalizar ese enojo hacia un punto objetivo y llegar a acuerdos. Eso es lo que se distingue a las personas con inteligencia emocional, que pueden negociar ese tipo de alcances y pueden llegar a un acuerdo en común, logrando explicar o contar una historia de la situación e impactarlos. Les voy a dar otro tip bastante interesante. Al ser humano en general le encanta que le cuentes una historia. Entonces tú cuando llegas, se le llama storytelling, esa técnica, es que te queda a ti muy claro la historia que está pasando ahí, se la cuentes. Que le digas, mira, tenemos que llegar a ese resultado, requiero hacer esto con estas acciones, sumarlo al acuerdo o al compromiso y establecer un punto de llegada. Cuando tú cuentas esta historia de una forma muy enfocada, bien importante, muy concreta y clara, vas a establecer acuerdos y vas a llegar. No quiere decir que va a ser sencillo, pero va a ser más accesible que te puedas acercar a un acuerdo colaborativo, a una diferencia por criterios diferentes. Sí es importante que tú te distingas porque puedes lograr acuerdos, negociaciones, establecer puntos de partida y de llegada. ¿Por qué? Porque después te tienes que voltear y ejecutar la acción. Entonces vamos a conocerla como una función ejecutiva que tiene tu rol de todos los días. Y eso lo que va a marcar es una diferenciación dentro de los otros equipos de trabajo. Aquí lo importante es que tú te enfoques en ti, que te des cuenta que conociendo bien tu protocolo de servicio, tienes que distinguirte en la parte intrapersonal del observador. Observar todo lo que está en el contexto, hacer un mapa de la situación, es como un checklist de actividades, entender qué está alcanzable y qué no está alcanzable, hacer una estrategia o un plan de trabajo y después comunicarlo, establecer ese acuerdo o ese punto de llegada y después darle seguimiento y tener una retroalimentación al cierre de esa situación. Esto lo que implica es que conozcas que esos elementos que tiene la inteligencia emocional, que es adaptación, el tema de motivación y el tema de comunicación, son elementos que vas a ir dándole la secuencia. Es como vas a ir estructurando para poder tener un mayor impacto y sobre todo el que tú puedas distinguirte por tener un carácter firme, enfocado y profesional. Y eso es lo que te va a distinguir, que no pierdas el balance, aunque a veces las situaciones y las personas no se prestan. Cada región tiene sus retos, pero tú sabes cuáles son las particularidades de tu región para que puedas... Se oye maravilloso el detalle. La pregunta siempre es, ¿y cómo funciona la vida diaria? O sea, ¿cómo se lleva a la realidad? Que son de los puntos que hay que procesar. El libro, si tienes la oportunidad, hay muchos recursos, porque no nada más de libro, tienes libros, PDFs o libros digitales, también hay audiolibros, te puedes ir al canal de YouTube para que te suscribas al canal, le des campanita y nos pongas tus comentarios, igual que en Facebook, Instagram, en TikTok, en Twitter y también en LinkedIn. Hay información, hay resúmenes de libro donde te va explicando todo este tipo de situaciones y procesos que se fueron construyendo en ese momento con los recursos de ese momento. Hay que tener mucho cuidado en querer llevarlo al momento actual. Recuerden que ese libro se escribió en esa época. Hay que ver bien cuándo viene el origen, la literatura, para entender cómo está el contexto y cómo se ha transformado. Y me suena muy interesante que digan que la inteligencia emocional se puso de moda. Yo creo que se ha puesto de moda desde 1995, que salió, pero ha tenido como sus repuntes o sus relevancias en cada etapa, pero ya se convirtió en, si lo habláramos desde el punto de vista de mercadotecnia, en un commodity, o sea, en una parte muy recurrida,
teniendo en cuenta que es un elemento, no es un todo. También ese es un detalle donde me gusta mucho tomar como referencia las inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde habla que es una inteligencia integral, o sea, de todos nuestros seres. Ese es uno de los elementos que lo componen, pero cuando los empezamos a integrar, creamos ese potencial que es como coach organizacional o empresarial. Cuando desarrollamos las competencias o las habilidades del talento, potencializamos a todo su ser. Pero también viene el tema emocional. Tuve la fortuna de que me invitaran ayer en un live en Eco Coaching para preguntarme cómo había sido mi experiencia en mi certificación como coach ontológico profesional con constancia internacional. Este proceso de la emoción, cómo yo lo había vivido. Y es importante primero saber qué es, o sea, las estructuras o sistemas de cómo es en mi cuerpo, cómo es mi proceso cognitivo, emocional, y después cómo lo vamos integrando. Eso potencializa mucho el autoconocimiento, porque no nada más es conocer cómo pienso, cómo siento, cómo hago, sino cómo mi cuerpo, mi sistema neuronal y fisiológico se conectan. Porque recuerden que un pensamiento genera una emoción. Entonces, ¿cómo lo estoy procesando? ¿Cuáles son mis filtros? Saber también cómo es mi comportamiento natural y cómo puedo ir regulando mis estados de ánimo.